ver, clic derecho en esta, cambiar el nombre de variable. Sí, por ejemplo. TXT y D. Como son cuadros de texto, debe empezar con el prefijo TXT. Y como voy a almacenar el ID en ese campo, entonces TXT y D. El de abajo, ¿cómo será? TXT categoría. Con mayúscula la segunda letra, ¿no? Perdón, la segunda palabra. Ok. Ahora aquí en categoría, clic derecho, cambiar el nombre de variable. TXT categoría. BTN, el otro. Y los botones serían BTN. BTN nuevo, BTN guardar y BTN eliminar. TXT y D. TXT y D. El otro es el TXT categoría. de categoría. BTN nuevo, BTN guardar, BTN. TXT buscar también. Ya. Cuando ya tenemos los textos, ahora sí los botones. BTN, o algunos ponen tab también, no hay problema. Hay muchos autores ponen nombres distintos. En mi caso yo utilizo el TB de tabla. Como voy a abordar categorías, categorías. Tabla, categoría. A ustedes les sale el mismo diseño de formulario, con el mismo color, con el mismo aspecto, la misma apariencia. ¿Sí? Bueno, eso depende solo de esto, ¿no? Por ejemplo, vean, estoy en categoría, voy a código, vayan al método main, debe tener un método main. Aquí está unos componentes look and feel. Lo que hacen esos componentes es trabajar con apariencia. Si por ejemplo yo le borro eso, me va a salir el más nativo diseño. Ya cambió el formulario. ¿Sí notan la diferencia o no? Siguiendo este mismo procedimiento que acabo de indicarles, incluso pueden cambiar el skin a este programa. Si haciendo con borde como por ejemplo del Office, fondos negros, verdes, lo que sea. Bueno, aquí es donde le borró. Sí, lo borré aquí, sino que aquí, vean, lo voy a poner aquí, dentro del, a ver, vamos por partes. Estoy aquí en el diseño, ¿verdad? Vamos a código, hay un método main. Ahí está esta propiedad de look and feel. Y ahí está todo este código, hace las apariencias en Java. Lo que nosotros tenemos que ir cambiando estas propiedades, incluso para cambiar el diseño, ¿sí? Ya, pero eso en otra clase pues, no podemos ver. Tranquilos. Pero por si acaso ya les adelanto eso. Ya, ahora vamos a crear las dos columnas. Estas dos columnas solo debería guardar el ID y la categoría, ¿verdad? Clic derecho. Contenidos de la tabla. Y ahí están las propiedades de la tabla. Ya, en columnas. Aquí pongan cuántas columnas vamos a tener. 2. Enter. Y aquí podemos ponerle también el texto. Que debe ser, por ejemplo, el ID. Y aquí la categoría. Vamos a deshabilitar este editar. ¿Para qué? Para que el usuario no pueda modificar mediante la tabla, sino que siempre tenga que utilizar nuestros cuadros de texto. Porque si no tendríamos que programar y sería más programación para nosotros. Y no le queremos, ¿verdad? Por lo pronto. Por lo pronto no. Entonces, mientras menos código hagamos, mejor. Entonces en las dos quitamos. En las dos quitamos el editor. Sí, en las dos. En las dos quiten ese editar. Bien. Ahora vamos a row. En filas debería aparecer 0, ¿verdad? Porque no hay ningún dato lleno.
Vean, así va a aparecer el ID y la categoría. Pero por lo general, nosotros sabemos que el ID es solo un campito pequeño nada más. No creo que debería ocupar la mitad de espacio de la tabla, ¿verdad? Entonces, a ver, pónganle close. Vean cómo quedó la tabla. Es lo que les decía. Ejecútenme, por favor, para que vean hasta dónde ya hemos llegado. Lo que les decía es esto, ¿no? Por lo general en el ID vamos a guardar solo números. Más o menos debería tal vez aparecer así. Solo esta parte para el ID y todo este grande para la categoría. ¿Sí? Esto vamos a configurar en este momento. Vamos a nuevamente a la tabla, contenido de la tabla, columnas, y vamos a decir que el ID, seleccionen el ID, y aquí están los anchos que pueden ocupar, en píxeles. Vamos a ponerle 80, pongamos, 80 en todito, para que ocupe 80 píxeles nada más. Color. Vean ya está más pequeño, ¿no? Ejecuto el programa, también se ven, ya aparece. Y ya no me permite modificar incluso, ¿por qué? Porque yo le seté que siempre esté de 80 píxeles. ¿Puedes repetirle esa parte donde le quitó la línea de la tabla? Seleccionen la tabla. Ya, vamos a comenzar por la parte fácil, ¿ya? Vamos a ver que aquí aparecen nuestros datos, que ya tenemos registrados en la base. Por lo cual ingresen de unas 2 que 3. Vayan a la base de datos, vayan a la tabla categoría y manualmente ingresen unas 3 categorías. Para probar, ¿no? ¿Sí? Porque lo que tenemos en la base debería salir ya aquí. Si no, no va a salir ninguna y vamos a pensar que está mal, ¿verdad? Hoy han faltado hartísimos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Estamos yendo. La lluvia. Lluvia, tal vez. Fueron a celebrar un cumpleaños al calor. No, Michelle. Ella. En categoría ingresamos manualmente, ¿no? Sí, ingresen de unas 3 categorías. Computador, procesador y memoria. Bien. Oye, si me deja meterlo a mí las. Sí. Listo. A ver, esta voy a ingresar porque tampoco tengo. Vamos a categoría, clic derecho, seleccionar filas, categoría, memoria y disco. Son 3 categorías. Oh, muchas personas a esta tabla de categorías que me llaman como tipo de producto. Aplicamos. Sí, No quiero bajar. no, sí, pero le digo, porque ahí. Sí, sí. Pero también deja meternos los IDs. ¿No está autoincrementando? Sí está, porque el ingeniero no le puso, solo puso eso nomás. Solito le puso los dos. ¿No? Yo en cambio le puse, pero no se autoincrementó. Manualmente. Yo le puse los Bueno, sí, los tal números. vez puede ser que aquí vamos a declarar la tabla, clic derecho, add the table. Aquí no puedo mostrar nada en este también. Bueno, eso puede estar que la tabla no está autoincrementada. Si aquí sale aparecer una propiedad,
nuestra identity o otra que cuando lo escoges está identity. De ahí está, vean, de categoría, ahí aquí en mi caso está habilitado. A ver. Posiblemente ustedes no tengan activado esto. A ver, ¿de dónde le categorías? Botón derecho. A ver, vayan a la tabla categoría, ¿Ya? derecho y alter table. Sí, ¿dónde está? O sea, aquí sale esta tabla, seleccionamos de categoría y aquí debería estar activado este. Pero, ¿me permite? Sí, autoincrementables. Entonces sí debería estar. Este también, ¿cierto? Aquí no se me activa mi este, pero aquí sí está, ¿no? Este es, ¿no? ¿Cierto? Aquí seleccionenle, ahí de categoría. Está Pero es este también, ¿no? ¿Cierto? Autoincremento. Pero igual yo le puse, igual no me dio ningún error. Así es. La clase pasada vimos eso, porque era eso. Vamos al programa. Ya vamos al código. Bueno, aquí no deben tenerle miedo a todo este código, ¿sí? Todo este código, como ustedes observan, no es más que una clase. En este caso estamos dentro de la clase categoría. Incluso podemos observar que la clase categoría tiene su constructor y también tiene sus métodos. ¿Está aquí? ¿Sí? Listo. Ahora, lo que sí vamos a hacer pequeños cambios es con respecto a prueba. Vamos a la clase de prueba. Para que funcione la clase de prueba, ¿se acuerdan que yo les hice estas dos líneas, verdad? ¿Qué hacía esta primera línea? ¿Alguien me puede decir? La conexión. Era para detectar cuál era el motor de la unidad de persistencia y coge el nombre de usuario y la clave, todo lo que debe coger para conectar, ¿verdad? ¿Qué hacía esta segunda línea? Ese no activa Bueno, tiene el referencia con la JPA. tabla. Prácticamente. Ese no es el controlador como objeto. Es el JP. Ya, eso. JDB. Estamos creando un objeto llamado DAO que prácticamente nos va a permitir insertar, eliminar, actualizar, hacer todas las operaciones CRUD sobre la tabla MARC. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando con categoría, lo que va a cambiar es esta partecita. Ya no va a ser marca, sino categoría. Entonces, copiamos esta línea. Copia la primera línea del Entity Manager Factory. Yo lo tengo en dos líneas. Y vamos a ir al FRM y vamos a ponerle como atributo de la clase. Ahí. Listo. Nos va a salir si desea importar. Le ponen OK. ¿Listo? ¿Dónde? Entonces, en cualquier formulario que ustedes deseen ya implementar esta técnica, de ley tienen que poner esta línea como mínimo, ya de primerazo. Ahora, como es atributo de una clase, incluso ustedes ya pueden poner los típicos private, public, lo que sea. Entonces, con esto nos estamos asegurando que dentro de la clase categoría, en todos los métodos que tenga, vamos a utilizar esta conexión. Ya, primer paso. Segundo, vamos a crear el DAO. El DAO vendría a ser de categoría, pongan categoría, JPA control, porque estamos manejando categorías. Entonces le ponemos el nombre de DAO, es igual a new categoría. Igual, ¿no? Si desean, también pueden poner privado. Bueno, a estas alturas creo que debería estar un poquito claro qué es privado, público y esas cosas. Ahora, si yo estuviese haciendo no la tabla de categorías, sino la tabla de productos, producto, JPA, control. Todo esto va a cambiar. Pero en productos es un caso especial, ¿no? Porque productos es una tabla que tiene dos referencias. Entonces, verán, en estos formularios simples solo estamos creando un DAO, siempre un DAO. Pero puede ser que más adelante
cuando en un mismo formulario yo maneje productos, marcas, categorías, de factura, detalle, puedo ir creando más datos. ¿Sí? Todo dependerá de qué tanto tiene mi formulario y con qué tantos datos está manejando. ¿Sí? Listo. Una consulta A ver, rápida. dígame. ¿Qué significa EMF? Entity Manager Factory. Ah, ese por esto es. Sí, son los mismos. Ya vi dónde está. ¿Sí se acuerdan cómo salía esta línea? ¿Cómo salía? Clic derecho, usar administradores finales, sí, también. Pero en este caso, como ya tenemos, simplemente copiamos, ¿no? Listo. Ahora sí la pregunta del millón. ¿Cuántas veces se va a actualizar esta tabla? Es decir, ¿cuántas veces se va a cargar datos aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? La primera vez que usted inicia. Yes. La Formulario. primera vez que yo inicio, debe salir. ¿Cuándo más? Cuando usted pone guardar. Eso, cuando pongo en guardar, debe actualizar esta Y tabla. cuando pone eliminar. Cuando pongo eliminar, Y cuando presiona el botón de buscar. cuando hago buscar y también cuando hago editar. Que debe, si es que modifica algo, también debe actualizarse, ¿verdad? Ya, entonces por eso no podemos hacer ¿cómo es la palabra? No podemos hacer el cargado de estos datos en cada evento. No podemos hacer porque sería repetir código. Para no repetir código, ¿qué es lo que debemos hacer? No repetir código. Sí. Upa. Apliquen lo de Ah, claro. Métodos. un método. Eso debemos aplicar. Un método. Y entonces más abajito del constructor, hagamos un método public void cargar datos. Vean, es una clase, ¿no? Por eso, como es una clase, estoy haciendo un método. Ya. En este método vamos a cargar la lista de categorías. Cárguenme, por favor. Ya vimos eso, ¿no? Si entonces creamos una lista, esta lista va a contener categorías. Le voy a poner lista mismo. ¿Por qué me salen esos dos errores? No necesita importar Porque yo algo. estaba usando la lista. Pues porque me falta importarse. Importar. Eso. Vamos a importar. ¿Cómo importábamos? Al enter. O si no, también clic en el poquito. Ahí. Clic en el poquito al import Java punto útil. Y en este caso, categoría, que es una entidad, también necesita añadir el import. Listo. Ahora, el DAO, como les decía, tiene el método find. Listo. Eso ya vimos, ¿no? Que todos les pasará. Solo que ahora lo estamos haciendo dentro de un formulario, pero vean, la idea, la lógica es la misma. Es un método cargar datos. Dentro del método estoy creando una lista de categorías. Luego, utilizando el DAO, estoy obteniendo todos los datos que tiene la tabla categorías. Y lo estoy almacenando en la variable lista. Ya. Entonces hasta ahí ya tengo en memoria los datos. Lo único que nos faltaría es estos datos que están en memoria, mostrar en una tabla. Ahí sí está un poco largo. Doble clic en la tabla. ¿Así se hace? No, vamos a desde aquí. Sé cómo hacer como ustedes, pero vamos haciendo paso a paso. No solo se acostumbran a lo fácil. Eso sí. Creo que se les pide un cambio medio interesante ya. Vamos a hacer el manejo de la tabla. Para manejar la tabla, tenemos que crear un objeto default table model. DTM, que voy a poner de fondo.
y le voy a pasar la propiedad ya les explico, ¿no? Este código que acabo de colocar es para manejar la tabla de ese código. ¿Qué significa manejar la tabla? Que yo mediante este objeto DTM voy a poder agregar filas, agregar columnas, editar datos, mover columnas, es decir, toda la manipulación de la tabla lo voy a poder hacer mediante este objeto llamado DTM. Por favor, esta partecita sí, espero que entiendan, ¿no? En Java lastimosamente sí es un poco complejo en parte de manejo de objetos. No es como en C Sharp. En C Sharp yo pongo el nombre de la tabla, los corchetes, fila y columna y se fue. Sí, pero debemos hacerlo de esa forma. Cada vez que queramos insertar filas a la tabla, debemos crear este default table mode. Cada vez que querramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez tenemos que crear ese? Cada vez que queramos manipular una tabla, crear filas, columnas, insertar datos en la tabla en Java, tenemos que crear este objeto DTM, que hace referencia a la tabla que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, gracias a esta tabla, verán, como yo ya creé DTM, vean lo que tiene DTM. Ahí están los métodos. Adherir columna, Add adherir row, fila. add row, get Buscar cover, columnas. ver la cantidad de columnas, filas que tiene. Tiene update también. ¿Sí? Ahí está para Insert. obtener un valor de la tabla, dado la fila y la columna. Ya nos permite una manipulación de la tabla. Vamos a setear la tabla para asegurarnos que tenga 0 filas. Con esto estoy diciendo que la tabla va a tener 0 filas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo actualizo en todos los eventos que dijo el compañero, es decir, cuando cargo por primera vez, cuando guardo, cuando edito, cuando elimino, pues voy a tener que hacer una actualización desde cero. Por lo cual debo borrar los datos que están ahí y mostrar nuevamente. Es por eso que cada vez que se llame esto de aquí, debe borrarse lo que tenía para que muestre los datos. Si yo pongo, ¿qué pasará? Carga la primera vez, aparecen 4 datos. Y ahí suelen Guardo, otra vez mostrar 4 datos. O sea, seguir creciendo de 4 en 4. Entonces parece no tener ese problemita y estamos en cero. Claro que es una forma, ¿no? Ustedes como programadores saben que hay muchas formas de programar, ¿no? Yo estoy haciendo lo más sencillo posible, ¿verdad? Porque luego hay como agregar justo solo la fila que falta o solo la fila que eliminé. Debes ya más programación. Ahora estamos haciendo que se actualice todo y ¡pum! ¿Eh? Ahora, alguien dirá, ¿será bueno hacer eso? La verdad, sí, en la actualidad sí, porque ya tenemos buenos procesadores, tenemos buenas memorias, y ya no me interesa mucho eso. ¿Sí? Exacto, porque si fuese una lista muy extensa va a ser muy pesado que se cargue. Pero ahora sí soporto. En cambio, antes, justo creo que lo decía el otro curso, no sé si eres, hace 15 años, la computadora de máxima capacidad tal vez tenía 500 megas en disco duro, la memoria de 32 megas. El procesador mejor ni hablemos, ¿verdad? Pocas capacidades, ahí sí teníamos que optimizar eso. En ese tiempo guardábamos una imagen hecha en Photoshop y se llenaba el disco duro. Así era. En CorelDRAW se hacía un diseño gráfico, un tríptico, con 2 gráficos ya estaba llena la máquina. Ahora ya no estamos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, ventajosamente. Ahora vamos a hacer en un for. En un for vamos a ir recorriendo esta lista y vamos a ir agregando la tabla. ¿Sí? Entonces, pongan fore y la tecla tab, ¿verdad?
categoría. A mí me sale categoría, punto B. Bueno, no importa. Sé que por ejemplo voy a poner el cat, como para abreviar. Claro que si nosotros queremos programar en código limpio, no debemos hacer eso, ¿no? Código limpio es poner buenos nombres de variables que sean fáciles de entender para cualquier programador. Pero bueno, ahorita como estamos sin confianza. ¿Sí? Ahí dice gato. Listo. Ya. Ahora vamos a analizar, vean, esto que quiero que analicen antes de. Vamos a usar el DTM.addRow. Esto es addRow, ¿qué es lo que permitirá hacer? Añadir filas. Pero vean, tenemos dos chances, dos posibilidades. Agregar un arreglo con los datos o agregar un vector. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo un arreglo de string, por ejemplo, pongo de esta forma, es igual a. ¿Sí han visto esta forma de inicializar? Espero que sí. Ujú. ¿Han visto esa forma de inicializar un arreglo? Sí. Listo. ¿De cuántas posiciones es este arreglo? 2. Dos. 0 y 1. Sí, entonces ahí tenemos un arreglo de dos posiciones. Si yo paso este objeto como parámetro aquí, automáticamente 1 viene aquí y 2 viene a la otra columna. Entonces, si yo agrego varias veces esto, aparecerán varias filas. Entonces, vamos a usar esta nomenclatura para crear las filas, ¿sí? Entonces, en resumen, cada posición del vector se convierte en un dato de la fila. Eso sería el resumen. 1, 2, 3, y la 1 y la 2. Es por eso que no vamos a generar 3, sino vamos a crear un arreglo de objects. Ahora, ¿ustedes han manejado un tipo object tal vez? Ya. El tipo object no deben asustarse. Un tipo object, y como le ven ahí, prácticamente es el objeto principal de Java. Cuando yo creo un string, ese string pertenece a tipo object. Cuando yo creo un integer, ese integer pertenece a object. Si yo creo una clase llamada persona, esa persona también pertenece a object. En resumen, yo utilizando el tipo object puedo guardar cualquier tipo de datos. De las clases. De las clases, de los objetos, etc. Un ejemplo, yo puedo poner object aquí y aquí puedo ponerle hola. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es guardando este string a un objeto. Ojo, aquí no podemos decir que este objeto sea string, tan solo porque le guardé, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que este string le guardé en el object. Luego más adelante, ¿cómo recuperar? También puedo hacer esto. Object fila es igual a un new integer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un nuevo entero y lo estoy guardando en este object. Como pueden observar, este object acepta strings, acepta integer, puede aceptar tipos persona, cualquier tipo de dato. ¿Por qué? Porque todo objeto que creamos en Java se hereda de object. ¿Sí? Listo. Entonces este object es muy Útil. útil, ¿sí? Práctico. ¿Ya? Y se nos mencionaron, ¿no? Ya. Vamos a crear un arreglo llamado fila. Voy a crear y voy a ingresar los datos. Perdón, voy a poner forma, ¿no? Eso, ahí. Solo que aquí ya voy a ingresar los datos que les decía. La primera columna es ID. el ID. La segunda es la categoría. Ya.
Verán, por favor, aquí no se perderán. Yo hace un momento en el ejemplo, aquí, puse 1 y puse 2. Si ahora cambio de 1 y cambio de 2, cambio de 1 le puse el ID de la categoría que estamos utilizando. Y cambio del 2, estoy colocando el nombre de la categoría. Este fue lo que ya les expliqué, incluso que es lo que hace for each. En la clase pasada hicimos un grafiquito, recorrimos uno por uno, eso es lo que está haciendo. Sí, está claro si nos explicamos más a fondo. ¿No es tú? Ya, vamos a explicar. Es que yo traté de ver esto por otros lados, pero ya hacen de otra manera. Verán, nosotros aquí tenemos una lista de categorías. En mi caso, ¿cuántos tengo? Creo que tiene 3. Cuando tengo esos 3, se ha creado una lista. Todo esto se llama lista. Cada posición del arreglo tiene un tipo categoría. Pero el tipo categoría es un objeto que tiene dos campos, el ID y la categoría. Es decir, aquí debe tener dos datos. El ID puede ser 1 y la categoría puede ser de 0. Aquí, siga, por favor. Eso me da un favor grandísimo. El examen con ustedes tenemos el día lunes, ¿verdad? Lunes 9, según los horarios de ahí. Yo les hago un favor si podemos cambiar nosotros al día miércoles o jueves. No tenemos duda. La primera tiene exámenes, pero la segunda no tiene. O sea, yo entraría la segunda de miércoles o el jueves. ¿Qué tenemos de miércoles o jueves? Es que nos mandan a saber el lunes con la ingeniera Cuba y el martes con el profesor Bolívar. Sí, lo mejor. Y el miércoles no sabe. Perdón, el miércoles con la profesora Cuba y el jueves con el profesor Bolívar. Miércoles por ser. Ponza inglés mejor. Es que el lunes. Y eso no puede tampoco. No, pues le digo, sí, está con un problema. Entonces jueves, compañero. Jueves. ¿Cuál? ¿Jueves? ¿Me parece? Miércoles. Con el ingeniero tenemos el miércoles. No, Jueves sí nos hemos de demorar. Con cualquiera de los dos nos lo Los dos mismos nos vamos a demorar. Pero por prefiero ejemplo, que si puedes también yo de multiplicar la cantidad que ya hemos hablado por ejemplo. Ahí es, ahora estoy Pasa el jueves más temprano para ir al boli. pensando en el gol. Y ahora, lo que pasa es que estoy ahorita en citas médicas y mañana tengo cita en el hospital para una cirugía. Entonces, la semana que hoy me van a dar, ¿no? Es la parte. Miércoles, jueves, Miércoles yo también nos pone menos del examen. Miércoles. Gracias, ¿no? Jueves, muchísimas gracias, ¿no? Miércoles. Digo, una media hora se les demora. Mañana no va a venir. A ver, ¿está claro? Ahí estaba escuchando la idea de... Ya, verán. Teníamos de aquí a 3. ¿Qué quieren que esté de 3? Lo que sea. Es procesador, ya. Ya, esto tengo una base de datos. Cuando yo utilicé esta línea de código de aquí, gracias a Find Categorías Entities, todos estos datos viajaron y se almacenaron en listas. De esta forma que ustedes ven ahí. Pero está en memoria RAM únicamente, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es mostrarle esta memoria a la tabla. Ese era nuestro trabajo ahora, ¿verdad? Listo. Para lo cual estoy utilizando esta sentencia llamada for each. Lo que hace el for each nos dice que va a recorrer mediante el objeto categoría, va a recorrer la lista. Entonces, la primera vez que nosotros entramos al for, ese cat que ustedes ven ahí, está aquí. Ahí está, justo en esa posición. ¿Sí? Luego ingresa al for. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Crea un objeto llamado fila, que es un arreglo, ¿verdad? Listo. Y le coloca dos elementos. Categoría ID, es decir, este uno que está ahí. Y luego categoría, es decir, el PC. Pero este de aquí, ¿cómo se llama? Bien. Así tenemos. Prácticamente estamos haciendo una copia. Lo que tenemos aquí
en la posición 0, ahora se está copiando aquí a esto. ¿Con qué finalidad? Porque nosotros tenemos una tabla bien bonita donde dice ID, donde dice categoría. Ahora lo que vamos a hacer es esto de aquí, mandarlo ahí. ¿Sí? Mandémoslo para luego seguir explicando. Utilizando el dtm.addRow y le mando la fila. Esta línea que acabo de hacer, lo que me está diciendo es, en la tabla, agregue esta fila. Entonces está haciendo esto. Ya aparece ya. Rafael, que hasta el final llegó, pero luego. No es lista. ¿Por qué es fila? Ah, fila. Sí, pero no. Cualquiera de los AdRow. ¿Por qué no? ¿Por qué me sale fila con rojo? ¿Con error o con advertencia? Es con error. A ver, es que está fuera del for, le he puesto. Estamos dentro del for, ¿verdad? Todo esto está dentro del for. Ah, ya. ¿Sí? Ya, entonces, esta línea que acabo de hacer, porque les digo que esta fila que estaba aquí, pasa ahí, ¿verdad? Termina el for. ¿Qué es lo que hace? Regresa, ¿verdad? Y ahora cat ya no va a apuntar ahí, sino cat ahora está apuntando a la siguiente fila. Entonces ahora va a crear un objeto llamado fila con el ID y la categoría actual. Con el ID y la categoría actual. Entonces aquí ya no sería 1, ya no sería 13, sino sería 2. Bueno. Y ahora con esto de aquí, pasa a la fila. Aquí aparecería ya 2 RAM, y aquí sería el 1 PC. Termina el for, regresa. ¿Qué se hace? Cat ya no apunta ahí. No, ahora acá estaría en la última fila. Ahora al momento de hacer esto, copia cat, el ID de cat, la categoría 3 y rock. 3, rock. Con esta línea, ¿qué hace? Ahí. Ah. Termina el for, regresa y cat ahora está en el EOF, es decir, en el fin del registro. Y ya no se ejecuta el for. Es lo que les decía que es la ventaja del for each. El for each automáticamente detecta cuántas veces debe ejecutarse. Ya, ahora si ustedes son capos para la programación orientada a objetos, ¿ya funcionará este código? No. Solo tiene que llamar el método. Tenemos que llamarlo desde algún lado. Pónganle en el constructor para que se cargue por primera vez. Ya. Carguen por el constructor. ¿Cómo hacemos eso? Se crea nomás. Vamos al constructor, después de Carga. colocar el componente. Carga datos. ¿Puntico? Claro que esa advertencia nos dice que no deberíamos inicializar de esa forma, ¿no? Pero vamos a obviar por esto. Ejecuten. ¿Qué? Ya un momentito. ¿Eh? ¿Están ahí? Los datos. Ahora sí. ¿Es general o directo? ¿Qué pasó? Excelente. ¿Está ejecutando?
Yo por ahí soy más cacho más. Los anteriores no me apetece. Es que estaba sacando virus. Lo voy a cerrar lo cierro y una vez que no tiene para dividir, lo saco con todo el DVD, con todo el conector y ahí le voy viendo que ahora estoy que no sé lo que como ha estado como es otro cuando tienes que recibir otro sistema operativo me gusta a lo que le hicieron y dentro de la mochila ya caballo ¿ah? Se quedó así pero colgada ¿no? O sea, para que me lloraba ojalá sea esto, no estaba descargado. ¿Qué botones que apretaba el espacio para que salga a veces una ponerla en el inicio? Control el espacio, no. Control el espacio. Y entonces te probamos. Sí, en ese sentido. ¿Por qué sería que por lo que estaba ahí no? Porque tienen un seguro ya, no sé, que ya llega una temperatura y se apaga. ¿Y así les funcionó? Eso creo que es. ¿Tienen la base de datos? Sí. De ahí precisamos preguntar. Vayan. Dime, pero no te sapeo. A ver, vamos. Listo. Vean, ahora lo que vamos a hacer es guardar. Porque el nuevo es muy fácil. El nuevo únicamente debe limpiar estos dos. Pero pueden quedarse bloqueados los dos hasta que se presione el nuevo también. Bueno, eso sí. Validaciones, ya eso ya deben saber ustedes, ¿no? Simplemente les pido y ya. No saben. No saben. Pero vamos a hacer el guardar, ¿ya? El guardar para ingresar algo nuevo a la base de datos. Entonces, ahora sí, hagan doble clic en guardar. Para que nos vayamos al evento clic. Ya. Entonces, como vamos a guardar categorías, entonces lo primero que debemos crear es un objeto de categoría. Verán que las partes de validación no estamos haciendo todavía, ¿sí? Porque yo, en cuál deberían saber ya quién soy yo. Validación. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que vinimos. Aquí acabo de crear una categoría. Si ustedes recuerdan, cuando pongo nuevo punto C, miren lo que me pide ingresar. Me pide ingresar un ID y me pide ingresar una categoría. Pero el ID ya no es necesario que lo ingrese. ¿Por qué? Porque es un incrementable. Autoincrementable. Solo debo ingresar en categoría.
Ahora, el valor de esta categoría, ¿de dónde recupero? Del texto. Del texto, de TXT. Listo, entonces aquí pongo TXT categoría punto del texto. Listo. ¿Con eso ya se guardará en la base de datos? No. Con eso únicamente lo que estamos haciendo es todos los textos le estamos copiando al objeto. Nada más. En este caso del objeto estoy modificando su categoría y estoy colocándolo del texto. ¿Sí? Ahora, ¿qué objeto utilizo para guardar en la base de datos? Guardar en la base de datos. El otro es cargar datos. ¿Cargar? Trae. Bien. ¿Qué objeto de los que creé me permite interactuar con la base de datos? El DAO. El DAO. Entonces aquí únicamente pongo DAO.create y ya se guarda en la base de datos. Eso es todo de guardar. ¿Esto? Creo que faltaría algo, ¿no? ¿Sabes qué faltaría? Actualizarle. Actualizar la tabla, nada más. Pero ya el guardar ya está hasta ahí. Entonces, aquí le llamo el método cargar datos. Puedes repetirle de nuevo punto. ¿Qué categoría es ese? Ya, esa. Repito esa parte. Seleccionemos el ID, paso 1 y le quitamos el editar para que no pueda editar. El siguiente paso es cambiar el fondo, el background. Coloquen un color que ustedes crean que sería bueno para que el usuario identifique que está bloqueando. En mi caso le puse un gris. Al final quedaría de esta forma. Ahora, en este momento lo que vamos a hacer es con el mouse, ¿sí? Cada vez que nosotros vayamos haciendo clic aquí, estos datos vayan apareciendo en estos textos. Y prácticamente con esto terminaríamos la parte funcional. La parte de buscar no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces ya teniendo los datos aquí podemos editarle o también podemos eliminarle. Sería lo único que nos faltaría. Tenemos 20 minutitos y alcanzamos. ¿Y el nuevo? ¿Sí? ¿El nuevo? Ya está. El nuevo ya deben estar hecho. Ya. Simplemente es limpiar estos dos de aquí nada más. Pero ya lo vamos a hacer. No es. Ya, vamos a la tabla. Vamos a los eventos de la tabla. Seleccionen la tabla, luego aquí eventos. Y aquí buscamos el evento mouse click. Mouse click. Ya. Alguno dice. ¿Ok? Asegúrese que esté seleccionando la tabla. Mouse click, hacemos clic aquí en esta pestañita y nos sale esta opción, ¿verdad? Hagan clic ahí y de uno nos vamos al evento. Aquí en el evento, obviamente a ustedes no les va a aparecer, ¿no? Tienen que colocar este código. Ya le tengo listo. A ver, lo que está haciendo, primero obtiene la fila que ha hecho clic el usuario mediante esto. Esta instrucción lo que está haciendo es, de la tabla categorías, nos retorna la fila seleccionada. Puede ser la 0, la 1, la 2, dependiendo de la fila donde yo haya hecho clic. Ese numerito se guarda en esta variable fila. Esta segunda línea, díganme ustedes para qué era. Es la segunda vez que ocupamos. Para representar el objeto. Eso. Mediante el objeto DTM, les decía que podemos trabajar con la tabla para hacer inserciones, eliminaciones, para recorrer la tabla, para obtener un valor de la tabla, también nos sirve este objeto DTM, es decir, nos permite hacer todo con la tabla. A ver, vamos explicando con dibujitos, también siempre es bueno, ¿verdad? De categoría. Tenemos 1, 2, 3,
Ya, entonces vamos a suponer que el usuario hizo clic en el segundo. Hizo clic aquí. Al momento que hizo clic ahí, este get selected row, es decir, la variable fila, tiene este valor de aquí, es decir, este es 0, este es 1 y este es 2. Y esto ya sabemos que hicimos clic en la fila 1. Bueno, no nos importa incluso esto, ¿no? La verdad es que no me acuerdo muy bien si es que empieza desde 1. Porque hay algunas estructuras que empiezan desde 1, otras que empiezan desde 0. No importa, la cosa es que con esta variable fila estamos apuntando a la posición en donde el usuario hizo clic. Es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? ¿Con qué finalidad será eso? Con la finalidad de más adelante acceder a este valor. Porque gracias a este valor yo voy a buscar y voy a decir cuál de todos los objetos que tenemos estamos editando o estamos eliminando. Entonces yo accedo mediante el default table model y aquí ven, en esta línea estoy creando una variable id y vean, aquí está apuntando a la tabla, está recuperando un valor de la tabla en la posición de la fila y la columna 0. Es decir, en la posición de la fila donde yo hice clic y en la columna 0 donde está el id. Es decir, estoy guardando este 2, estoy guardando en esta variable llamada id. Y entonces yo ya tengo el id, ya lo tengo bien guardadito. ¿Y ahora qué hago con ese id? Es lo que vamos a programar en este momento, pero cópienle hasta ahí. Si bien está para recuperar todos los valores que están en el... Claro, para recuperar toda la fila. Y al momento de recuperar toda esa fila, obviamente me voy a retornar un tipo categoría. Eso me va a retornar. Voy a poner categoría. Ahora, ¿qué objeto utilizaré para buscar? En la base de datos. Está pongo dao.find ya me busca. Esto ya vimos la clase pasada. Entonces vean, ya como ya tengo recuperado el ID, aquí busco la categoría que tiene ese ID y le almaceno en esta variable categoría. Hasta ahí ya podrían ya hacer ustedes el resto. Claro, necesitamos sacarle en ese TXT. Ajá. Pero ya tenemos, los datos ya tenemos en este objeto llamado cat, ahí ya tenemos los datos. Ahora, coloquemos el ID. Entonces en txt id voy a colocar un set text para cambiar de número. Yo voy a ponerle cat.getID. A ver, repito esta parte, ¿no? En esta línea encontramos el objeto. Este objeto, en este caso, nos va a tener el número 2 y la memoria RAM. Ahora lo que estoy haciendo es en txt.id le estoy modificando el texto y estoy colocando lo que tiene este objeto categoría, el id. Ahora, ¿por qué sale error? Porque está en string, necesitamos que sea... Porque el setText le obliga a que iniciemos un string, ¿verdad? Pero aquí el id es un integer. ¿Cómo hacemos para que se convierta? ¿Convert será? Convert es en C#. No hay convert. Aquí lo más fácil es esto. Parse. Listo. Me concateno con una cadena vacía. ¡Ay! No la tenemos que convertir. Sí tiene, pero ahorita no se convierte. Ya Porque abajo. luego tiene su toString. Tu sprint, ese es. Sí, pero ya dependerá de usted. A mí me gusta el... El toString le gusta. Es un programador más nato, güey.
Que ya me ubico qué es lo que he hecho. Ya, para los compañeros que les gusta el otro, ya le ponemos, le concatenan con un string vacío, el resultado es un string. ¿No? Ahora vamos a escribir text de categoría. Text de categoría punto setText. Ahí es cat punto ¿Por qué lloran tanto de aquí de la Biblia? get categoría nomás. Listo, fans. Eso es. Ya hace ya lo que debe hacer. Bueno, ¿Mande? escuchen. Ahí es un solo clic, ¿no? Excelente. Y ahora elimínenle o editen. Entonces, eso no funciona todavía. ¿No? El guardar, ¿no? El guardar le va a guardar siempre uno nuevo, porque así está programado. Ajá. Entonces, eso mismo le iba a decir. Por ejemplo, como se encuentra espacios vacíos, no le coge como espacio vacío y lo guarda. Si le pasamos el guardar. Sí. Por ejemplo, es una validación que tendríamos que hacer con mix, ¿no? Pero ya sabe que ves cuando hacemos estos ejercicios con validación, es un código monstruoso. Si así no está monstruoso, ¿no? Oh, está chiquitico. Modificaste código.